grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Grande es Jehová. Buen día, hermanos. Tengo que confesarles algo. Estábamos en Lima, y mi hijo nos escribió diciendo que la temperatura había bajado un montón, que estaban por debajo de cero, que inclusive había nevado, ¿no? Y yo me sentí mal. Me sentí mal por ustedes, porque estaba en la playita, mientras el sol irradiaba sobre mis pies el calorcito de la arena, comiendo un cevichito. Y entonces yo pensaba en ustedes y decía, mis hermanos sufren allá. Bueno, ahí está. La pasamos bien, realmente fue un tiempo muy, muy corto. Un mesecito pasa demasiado rápido cuando uno la está pasando bien, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de ver a toda la gente que quisimos ver. Nos faltaron algunos, pero la mayoría, gracias, pero la mayoría la pudimos ver. Nos controlamos bastante en cuestión de alimentos, ¿no? ¿Ah? Sí, ¿no es cierto? Está la testigo. Durante un mes hemos intentado, de vez en cuando había un pecado, uno resbalaba, pues, ¿no? Pero uno se arrepentía inmediatamente. Y Pero la culpa es de su amigo, la culpa no es suya. Así es. No, y definitivamente es un defecto cultural que tenemos los latinos. Nosotros no hablamos y no comemos. Nadie te invita a tomar un té, ¿no? Ese té viene con los sanguchitos, con las empanadas de pollo, de ajicito de gallina, unas empanadas con lomito saltado, ¿ah? Y nadie te invita simplemente chicharrón. El chicharrón viene con su salsita de cebolla, con su pancito caliente, entonces, tamalitos, sus humitas verdes. Humitas verdes, me he traído unas humitas. ¿Quién conoce lo que son las humitas? He traído unas humitas verdes, están buenísimas. Quise traer, pero me las comí ahora. Entonces, pero bueno, la pasamos muy bien y también tuvimos la oportunidad de predicar la palabra. Íbamos de vacaciones con mi esposa, siempre dice, pero sarna con gusto no pica. Entonces, prediqué 5 veces en este mes. En una iglesia nos invitaron a predicar, luego me enteré que tenían 2 cultos, predicaba a las 9 y a las 11. Prediqué 2 veces en esa iglesia, luego prediqué en otra. Pero hubo algo interesante que me llamó la atención y que tiene que ver con el tema de hoy. En las 2 iglesias hay mucha gente que aún me recuerda. Entonces llegué a las iglesias y muchas de ellas estaban llenas, ¿no? Entonces, porque me conocen de años atrás, conocen mi vida, conocen mi historia y me quieren. Entonces escucharon que estaba y vinieron, ¿no? Pero cuando hablé con los pastores, yo no sabía porque yo recién llegaba. Entonces ellos me dijeron, no, esta gente viene porque vienes a predicar tú. Si no, no vienen. Y eso me dolió. Y me dolió por una razón. Porque mucha gente que llega a las iglesias para escuchar la prédica, pero no llegan a la iglesia para alabar a Dios. No llegan a la iglesia para exaltar al Señor, ¿no? Sino que sobre eso está sus vínculos de amistad, las ganas de estudiar la palabra, lo que fuese, ¿no? Pero aunque se supone que tendría que ser un halago, para mí era una pena. Era una pena. ¿Por qué? Porque si hay algo que la Biblia dice que debemos hacer, es alabar y adorar a Dios, ¿no? Algo que hemos estado estudiando y ya nos vamos acercando al final de los Salmos, 148, en 2 semanas hemos terminado con los Salmos. Les recuerden que tengo que predicar todavía el Salmo 1 y el Salmo 2, y ahí sí cerramos con broche de oro, ¿no? Pero lo que les estaba explicando a ustedes cuando estaba predicando el Salmo 146
es que los últimos 5 salmos de la Biblia es el broche de oro de todos los salmos. Los salmos son cantos, son alabanzas, ¿no? Es la manera en que se pueden expresar a Dios. Entonces, es interesante porque los 150 salmos cierran con broche de oro. 5 salmos que se concentran exclusivamente en la alabanza. Por algo, ¿no? Algo hay ahí, ¿no? Hay algún mensaje que nos quiere dar el salmista, ¿no? El Salmo 148, que nos va a hablar acerca de que todo el universo debe alabar a Dios. ¿Qué tiene la alabanza? ¿Qué tiene la alabanza? Que los últimos 5 salmos se enfocan en ella. 287 veces aparece la palabra alabanza en la Biblia. 287 veces. Hermanos, si hay algo que pasa con los cristianos, es que los cristianos no experimentan la grandeza del poder de Dios, no experimentan la presencia de Dios, no experimentan un crecimiento en sus vidas, no experimentan muchas de las cosas que la palabra de Dios enseña porque están fallando en algún lado. Hay una adolece de algo, ¿no? Fuimos con mi esposa para que mi hijo Mark, que estuvo en Lima con Rebeca, yo quería, antes que ellos se vinieran de regreso a Londres, quería llevarlos a un lugar para que Rebeca pudiese probar la mayor cantidad de platos posibles peruanos, ¿no? Porque no le va a dar tiempo, ¿no? Ustedes saben que en el Perú tenemos como 300 platos diferentes y entonces no le va a dar tiempo. Entonces yo dije, tengo que buscar algo así que tenga como buffet, ¿no? Y que ella pueda picar de todo un poquito, ¿no? Y entonces había un restaurante por ahí, entonces nos fuimos, ¿no? Entonces, efectivamente, tenías de todo, tenías la sección de carnes, tenías la sección china, ¿no? De chifa, tenías la sección de pescados, mariscos, y tenías toda una barra de lo que se conoce como la comida criolla. Y entonces yo pasé por ahí, no comía ni papa ni arroz, yo me cuidaba, ¿no? Pero había cositas que me ponía una cucharita, ¿no? Por ejemplo, el ají de gallina. Lo hemos comido acá en la iglesia, ¿no? Me servía una cucharita de ají de gallina. Y entonces, y con mi esposa, ¿no? Entonces, y yo lo pruebo y digo, yo lo hago mejor. Y entonces, ¿qué pasaba? Le falta algo. Le falta ese toque que uno le da, ¿no es cierto? Y comencé a recordar a la tía de mi esposa que cocinaba un ají de gallina espectacular, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con la vida de los creyentes. Si hay algo que nos falta en la vida, puede ser que eso haga que tu fe sea débil, sea simplona, sea una fe por conveniencia, que solamente buscas a Dios por conveniencia, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que falta es la alabanza. La gente menosprecia la alabanza. La gente no se da cuenta que cuando la Biblia habla de la alabanza, está hablando de la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que Dios mora en la alabanza de su pueblo. Entonces, si no hay alabanza en mi vida, probablemente me falte la presencia de Dios que mora en la alabanza de su pueblo. La Biblia habla del poder de la alabanza. ¿Recuerdan cuando van a entrar a Jericó? Y Dios le dice, mira, van a dar vueltas, ¿no? Y cuando terminen, van a gritar, ¿no? Y dice, cuando el pueblo comenzó a alabar, el poder de Dios se manifestó. Porque así es la alabanza. ¿A ustedes no les suena que cuando escuchas una música se te mueve el cuerpo? Especialmente nosotros los hispanos tenemos eso, ¿no? Que llevamos la sangre bailarina, ¿no? Entonces te ponen una buena música y tú estás en la calle, estás comprando y ponen música y tú estás... ¿Por qué? Porque tu cuerpo expresa. Cuando nosotros alabamos a Dios, Dios se goza, Dios se alegra y Dios se expresa también.
Por eso es que la alabanza es tan importante. En el Salmo 146, por ejemplo, recordando un poco, hablamos de la alabanza como una orden de parte de Dios. Perdón, una orden que tú le das a tu alma. ¿Recuerdan? Alma mía, alaba al Señor, le dice. Alma mía, alaba al Señor. No si tienes ganas, porque no se alaba cuando tienes ganas, porque si alabas cuando tienes ganas, entonces la alabanza es para ti. Ay, tengo ganas de alabar. Entonces, ¿dónde queda Dios? Si yo estoy alabando a Dios, ¿por qué solamente lo alabo cuando tengo ganas? Por eso en el Salmo 146 aprendimos que tú le ordenas a tu alma, alaba a Dios. Y el alma que tiene el intelecto, los sentimientos y la voluntad, alma, alaba a Dios, le estás diciendo, ¿no? No importa si estás con ganas, si estás cansado, tú le ordenas a tu alma, alaba a Dios. ¿Estás en problemas? Alaba a Dios. ¿Te falta dinero? Alaba a Dios. ¿Tienes problemas en la familia? Alaba a Dios. Porque cuando alabas a Dios, cuando le ordenas a tu alma que alabe a Dios, le estás diciendo, Señor, confío en ti. Le estás diciendo, Señor, yo sé que tú vas a poner tu mano. En el Salmo 147 había otra enseñanza. Alabad a Dios, porque es bueno cantar. El Salmo 147 nos enseña que la alabanza también incluye el canto. Hemos dicho que la alabanza es mucho más que eso. Hemos dicho que la alabanza que a Dios se goza en la alabanza, es aquella alabanza que le expresa tu vida. Cuando tu vida expresa alabanza a Dios. Cuando la gente te mira y dice, wow, qué tal Dios que tiene este hombre. Wow, mire lo que Dios ha hecho en él. Cuando tu vida expresa la alabanza a Dios. Pero el Salmo 147 nos enseña que la alabanza también se canta. Y entonces dijimos, alaba a Dios porque es bueno cantar. Y porque con la alabanza, dice la Biblia, es suave y hermosa es la alabanza, ¿no? Trae paz, calma el corazón, sana heridas internas, suaviza la dureza de la vida. Suaviza la dureza de la vida. Siempre que llego a Lima y voy a predicar a la iglesia de Lucho, el primo de mi esposa, Lucho siempre cuenta la misma historia. Yo creo que ya la gente se la sabe de memoria, pero él siempre repite la misma historia, que estábamos en la universidad y que él me veía a mí cantar y que eso le llamó la atención y por eso se acercó y me preguntó qué es lo que yo tenía. Y yo le dije, bueno, tengo al Señor, a Jesús, ¿no? Y él me dijo, ¿puedo tenerlo? Le dije, claro, vamos a orar, y oró, ya está. Y ahora es pastor y todo, ¿no? Y entonces, cuando él cuenta eso, yo digo, la alabanza, el canto, no solamente prepara corazones, sino también expresa la presencia de Dios. Entonces, hemos hablado del Salmo 146, hemos hablado del Salmo 147, y ahora abran su Biblia en el Salmo 148. Porque el Salmo 148 es uno de los salmos más impresionantes en cuanto a la alabanza. ¿Por qué? Porque el Salmo 148, el salmista convoca a la alabanza en tres formas diferentes. Primero, convoca una alabanza cósmica. Habla de las estrellas, del sol, de la luna, de los cielos, de los ángeles. Y dice que toda esa gente debería alabar a Dios. Todo eso debería alabar a Dios. Luego baja a la tierra. En los versículos 7 al 10 empieza hablando de la tierra. Primero habla de los cielos. Abran su Biblia, vamos a leerlo para tenerlo a la mano. Miren el versículo 1. Alabad a Jehová desde los cielos. Entonces, el primer enfoque del Salmo 148 es que tiene que alabar todo lo que esté incluido dentro de los cielos.
Todo eso debería ser una expresión de alabanza. Luego, en el versículo 7, baja, alabad a Jehová desde la tierra. Baja a la tierra. Desde los cielos pasa a la tierra. Y que todo lo que está en la tierra debería alabar a Dios. Y por último, en el versículo 11, empieza con los hombres. Los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes, los jóvenes, las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová. Y de la tierra pasa a la humanidad, al ser humano. Entonces, en esos tres niveles se enfoca el Salmo 148. Y vamos a leer la primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Él mandó y fueron creados. Y esa es la razón por la cual el salmista está diciendo que deben alabar a Dios. O sea, el salmista está diciendo, los cielos, en el versículo 1, los cielos, las alturas, versículo 2, los ángeles, sus ejércitos, versículo 3, el sol, la luna, las estrellas, versículo 4, los cielos de los cielos, las aguas que están sobre los cielos, todo eso debe alabar a Dios. ¿Y por qué deben alabar a Dios? Y la respuesta es, porque Él mandó y fueron creados. Si Dios no hubiera mandado, no existirían. Y por el solo hecho de existir, y por el solo hecho de que estás acá vivo, ya ese es motivo para alabar a Dios. Si Dios no hubiese creado al universo, a la tierra, a nosotros, seríamos la nada. ¿Qué tal? Seríamos la nada. Es decir, no tendrías conciencia, no hubieras existido nunca. No seríamos absolutamente nada. Entonces, el salmista empieza por ahí. ¿Por qué deben alabar los ángeles? ¿Por qué deben alabar el sol, la luna? ¿Cómo? ¿Que el sol y la luna tienen conciencia? Hay una conciencia universal. Hay una conciencia en el universo que está incluida dentro de esos objetos que nosotros creemos inanimados. Y esos objetos que nosotros pensamos que están inanimados, dice la Biblia, que deben alabar a Dios. Dice que la tierra debe alabar a Dios. Las estrellas deben alabar a Dios. ¿Y tú? Ah, no. ¿No ves que yo soy más grande que el sol? ¿No ves que yo soy más grande que los ángeles? ¿No ves que yo soy más grande que los ejércitos de los cielos? Por eso yo tengo el derecho de no alabar. ¿Ah? ¿Se dan cuenta de la soberbia humana? ¿Se dan cuenta de la soberbia humana? Yo me doy el derecho, el ser humano se cree con el derecho de que la alabanza puede menospreciarla. Cuando el sol, la luna, las estrellas, los ángeles, los ejércitos, los cielos de los cielos, alaban a Dios, pero nosotros menospreciamos alabar a Dios. Piensen en esto la próxima vez que vengan al culto. Porque si vienen solo para escuchar la prédica, están menospreciando la alabanza. Les cuento una historia que a mí me chocó cuando recién llegué acá a Suiza. Me contaron una historia, ¿no? Me dijeron que dos chiquitos habían estado corriendo porque se les iba el tren. Porque para el tren sí llegamos ahora, ¿no? Al tren sí llegamos a la hora porque se nos va el tren. Al avión llegamos a la hora, se nos va el tren. A la iglesia podemos llegar más tarde. Pero llegaron los dos chiquitos, subieron al tren, ¿no?
Y uno le dice al otro, oye, no he podido comprar el ticket, ¿no? El otro amiguito se paró, fue hacia adelante del tren y le dijo al cobrador el ticket, le dijo, al controlador le dijo, mi amigo no tiene ticket. El controlador vino y le dijo, ¿por qué no compraste ticket? Porque se me iba el tren, porque salí corriendo, porque llegué y con la justa no se iba, entonces me subí. Entonces agarra y le dice, bueno, entonces pagas el ticket y pagas la multa, ¿no? Y yo en mis adentros decía yo, en el Perú ese lo tiran por la ventana, traidor, ¿no? Soplón, ¿no? Que alcahuete, ¿para qué va a ir a acusarle al cobrador? Decimos nosotros en Latinoamérica, ¿no? Pero miren la frase que le dijo el cobrador al niño que había tenido que pagar multa y ticket. Y dale gracias a Dios, porque tu amigo te está enseñando a ser honesto y a ser puntual. Porque el salir tarde no es una excusa para romper las leyes. Tienes que salir temprano. Hagamos eso cuando vayamos a alabar a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo interesante de este pasaje es que no solamente convoca la alabanza cósmica, usted entiende la grandeza del Salmo, está diciendo, vamos a alabar, porque estamos acostumbrados a que alabamos nosotros. Pero ahora te está diciendo, no, el salmista está diciendo, los ángeles, los ejércitos de los cielos. La Biblia menciona en Apocalipsis los 24 ancianos, naciones, pueblos, tribus y lenguas, todos son convocados a alabar a Dios junto con los astros, con las estrellas, con la luna. Hay una frase que me llama la atención y está en el versículo 6. Dice, los hizo ser eternamente y para siempre. ¿De quién está hablando? Está hablando del sol y la luna, de las estrellas, de los cielos. En el versículo 3, ¿no? Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos, las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Me llaman poderosamente la atención. Porque si hay algo que al hombre le incomoda en términos científicos, es la eternidad. Cuando tú le preguntas a un científico que te dé una respuesta sobre la existencia del universo, te van a dar una explicación que es, para mí, risible, es decir, me da risa, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan una técnica, utilizan la técnica de la incapacidad del ser humano de imaginarse algo para dar una explicación. Se los digo, ¿no? Por ejemplo, cuando les dicen, ¿qué pasó? ¿De dónde viene el universo? Entonces te van a decir, hace millones de millones de millones de años, ¿no? Había un punto concentrado de energía que sin razón alguna ¡puc!, explotó y comenzó a crearse el tiempo y a expandirse el universo. Entonces yo, cuando estaba en la universidad y me hablaban de esto, yo decía, ¿cuánto tiempo? Y exactamente me contestaron, 14.800 millones de años. Yo pregunté. Millón. 14.800 millones de años. Y yo pregunté al profesor, ¿por qué no 15.000 millones? ¿Qué tal 15.244 millones de años? ¿Por qué no 8.000 millones? Y entonces él me dijo, no sea burlón, Carlos.
Yo le dije, no, lo que pasa es que me están dando una cifra que escapa a nuestra capacidad de entenderla. Y como escapa a nuestra capacidad de entenderla, entonces el que no piensa, agacha la cabeza y dice, tienen razón, tienen razón. 14.800 millones de años. ¿Sí? ¿Quién te dice? ¿Quién lo demuestra? ¿Cómo lo prueban? ¿Hay un calendario? ¿Cómo calculan eso? No, lo calculan por las ondas de luz del universo, dicen. Cuando tú comienzas a razonar, te das cuenta de que hay absurdos en esas teorías. Porque yo le preguntaba y le decía, ok, vamos a suponer que eso fuese cierto. Vamos a suponer que por un instante existió ese punto de energía concentrada y que sin razón alguna, contra todas las leyes físicas, explotó. Porque si no hay algo que ejerza una fuerza especial, los cuerpos no cambian de situación, ¿no es cierto? Si tú dejas la manzana acá y te vas a regresar y la manzana está acá. A menos que haya una fuerza que actúe sobre ella para moverla. Le digo, vamos a suponer que fuera cierto. ¿Qué había antes? ¿Qué había antes de ese punto? ¿De dónde salió ese punto de energía? ¿Cómo se formó ese punto de energía? Piensen. ¿Cómo se formó ese punto de energía de donde salió el universo? ¿Y cuánto tiempo antes existió ese punto de energía sin explotar? ¿Evolucionó solo ese punto de energía? ¿Brotó de dónde? Y entonces te van a dar la respuesta más inteligente que han creado. De la nada. Y aplaudieron el libro de Stephen Hawking que decía que salimos de la nada. Es interesante que la Biblia diga que Dios creó el universo y puso eternidad en él. ¿Leyeron? Los hizo ser, versículo 6, los hizo ser eternamente y para siempre. ¿Esto quiere decir que el universo nunca va a desaparecer? Porque Dios lo creó. Y Dios lo creó en eternidad. La lógica te lleva a decir, ¿qué había antes? Y como no tienen respuesta, lo único que pueden hacer es darte una que no incluya a Dios, y es la nada. Y eso, hermanos, ilustra el corazón de los hombres. Los hombres prefieren creer en la nada, que es ilógico que la nada produzca un punto de energía, es ilógico, pero prefieren creer en la nada a creer en un Dios creador. La segunda cosa que dice este versículo que me llama la atención es: les puso ley que no será quebrantada. Leyes inquebrantables. Qué interesante es esto, ¿no? Quizás por eso la Biblia dice que creyendo ser sabios se volvieron necios, ¿no? Quizás por eso la Biblia dice que solamente el necio dice en su corazón, no hay Dios. Solamente un necio, ¿no? Ahora, esto requiere, cuando la Biblia menciona que les puso ley que no será quebrantada, está diciendo que Dios también estableció las leyes de la naturaleza. Que Dios no solo crea el universo, sino crea las leyes del universo. Las leyes que rigen el universo. Hoy en la mañana, no lo voy a pasar el video, lo mandé para pasarlo, pero no lo voy a pasar. Estaba temprano, orando temprano en la mañana, cuando me llegó un video, y muchas veces Dios hace eso, ¿no? A última hora me llegan justamente videos que tienen que ver con la prédica. ¿Ustedes han visto la película El Big Bang Theory? Hay una serie que se llama El Big Bang Theory. Y hay una nueva, que es El Pequeño Sheldon, que es cuando el actor de Big Bang Theory es un niño.
que se supone es un niño súper genio, ¿no? Que puede entender mejor las cosas. Y justo me llega cuando su mamá está sentada en el porche de su casa, mirando preocupada, triste. Y el niño llega y le dice, mamá, no entiendo qué te pasa. Por favor, explícame. Porque hoy día no has querido ir a la iglesia. Y en el desayuno no oraste por los alimentos. Y eso me preocupa, porque eso significa que algo está pasando en tu corazón. La mamá estaba pasando por un momento muy crítico, muy difícil en su vida, cuando el papá se quiere ir de la casa. Entonces, la mamá está angustiada, triste, deprimida, y se sienta en el porche a pensar, y el niño se percata de eso, ¿no? Y le dice, ¿te puedo ayudar? El niño. Y la mamá le dice, no, hijito, no te preocupes. Son cosas de la vida, son cosas que pasan. Y el niño le dice, quizás yo te puedo dar otra perspectiva de la vida. Y ella le dice, ay, tranquilo, ¿no? O sea, un niño de 7, 8 años, ¿qué me va a decir? Y el niño Sheldon dice este comentario y me encantó. Dice, mamá, ¿sabes tú que existe la ley de la gravedad? Que también se conoce como la ley de la atracción de los cuerpos. La ley de la gravedad por la cual nosotros estamos pisando la Tierra, ¿no? Muy bien. ¿Sabes tú que la ley de la gravedad se mide y tiene una fuerza de atracción? Muy bien. Mamá, ¿sabes tú que si la ley de la gravedad fuera más fuerte en el universo, los cuerpos se atraerían entre sí y chocarían? Y no existiría el universo. Y la mamá lo mira extrañada, ¿no? Y dice, otra cosa, mamá. Y tú sabes, si la gravedad fuera menos fuerte, si la gravedad fuera más débil, los cuerpos se irían por cualquier lado y chocarían entre ellos y no habría universo. Entonces la mamá ya comienza a pensar y dice, ¿qué me quieres decir? Y el niño le dice que si alguien quería que existiera un universo, tenía que poner la ley de la gravedad exactamente en ese punto donde está. Y entonces la mamá le dice al niño, le dice, porque se supone que el niño no cree, que es ateo, ¿no? Dice, pero tú no crees. Y entonces el niño dice, no creo, pero la lógica me hace pensar que un creador no solo creó el universo, sino que también creó las leyes que lo gobiernan. Porque nosotros solo observamos las leyes, no las colocamos. Nosotros no podemos hacer variar la ley de la gravedad, no podemos hacer variar la ley de la velocidad de la luz, no podemos hacer variar las leyes físicas, no podemos, porque las leyes están intrínsecamente escritas en la naturaleza. Y entonces el niño contesta, yo creo que alguien las puso ahí. Y entonces cuando la mamá lo mira, él agarra y le dice esto, mamá, yo soy un niño especial. Y entre todas las mamás del mundo, tú eres mi mamá, la única que me comprende. Para mí eso no es casualidad. Y la mamá se pone a llorar, ¿no? A veces no entendemos nosotros que el universo no solamente fue creado por Dios, sino que las leyes que rigen el universo fueron puestas por Dios. Nosotros no las inventamos, ni las cambiamos, ni las mejoramos. Solo las observamos. Nosotros observamos las leyes que dice acá, que Dios puso ley y que no será quebrantada. Y por eso el universo debe alabar a Dios. La segunda parte del Salmo, nos vamos al versículo 7, cambia, ¿no? Acá hay unos pensamientos, los puse ahí, ¿no? Creo que hay un par de pensamientos, ahí está.
Stephen Hawking ahí dice, es notable que los valores de estos números, está hablando de los números de la naturaleza, de las leyes, estos números parezcan haber sido determinados con gran precisión para permitir el desarrollo de la vida. Y el siguiente pensamiento dice, si alguien afirma que no le sorprenden las características del universo, está enterrando la cabeza en la arena. Estas características son sorprendentes e improbables, ¿no? Este es el universo en el que estamos y que fue creado por Dios y por eso debe alabar a Dios. Pero luego el salmista pasa y deja la parte cósmica del universo que debe alabar a Dios y ahora va a la tierra. Y vamos a leer desde el versículo 7. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y hasta los que vuelan, los volátiles, ¿no? Es interesante, porque ahora el salmista habla de monstruos marinos que se ha descubierto existen. Esos monstruos marinos que pueden soportar la presión mucho más que nosotros. Si nosotros nos metemos en el agua y empiezas a bajar, llega un momento en que tu cuerpo ya no soporta la presión y tienes que bajar dentro de submarinos. Y hay zonas donde los submarinos no soportan la presión. Y sin embargo, más abajo hay animales que viven. Y muchas veces cuando hay un gran terremoto o hay un maremoto tremendo, de repente salen unos animales monstruosos de abajo y salen y se mueren en la superficie. Y es lo que salen en el YouTube, ¿no? Miren esto que apareció. Monstruos marinos. ¿Ah? Peces que viven en la profundidad del mar, en los abismos. Luego dice el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento. Todo eso debería alabar a Dios. Un momento. ¿Tienen vida? ¿La nieve tiene vida? ¿El fuego tiene vida? ¿El vapor tiene vida? ¿El viento tiene vida? ¿Qué tipo de vida tendrán? Que aún la Biblia dice que eso también debería alabar a Dios. ¿Y saben por qué? Porque fueron creados por Dios. ¿Creamos nosotros el viento? ¿Creamos nosotros el vapor? ¿Creamos nosotros la nieve? ¿Creamos nosotros el granizo? ¿Inventamos nosotros el granizo? No. Todo fue creado por Dios. Y todo eso también debe alabar a Dios. La creación reconoce a su dueño. Hay una escena en la Biblia que a veces llama la atención porque es dura, pero es absolutamente entendible. Jesús está con sus discípulos y tiene hambre. El Creador tiene hambre. En cuerpo humano, ¿no? Tiene hambre. Se fija por ahí si hay algún restaurante que te venda un cachito con chicharrón, no hay. Tamalitos, tampoco. ¿Ah? Su huevo revuelto con jamón, menos. Entonces Jesús agarra y dice, hay una higuera. Y va a la higuera, su creación, porque Él la creó. Va a la higuera para agarrar algunos frutos y no hay. Una higuera que no le ofrece a su creador sus frutos. ¿Y qué pasó? Se seca. Era una ofensa contra el Creador. ¿Por qué permite Dios que ocurra esto? Para enseñarnos, para darnos una lección. ¿Qué crees que piensa Dios cuando Dios te dice, mira, yo te he creado, te he salvado por la sangre de Cristo para que sirvas al Creador? Y tú no le ofreces a Dios tus frutos. ¿Qué pasa cuando Dios se fija en ti y lo que encuentra en ti es una higuera seca? Hay un pasaje cuando dice que
El jardinero va a ver su jardín y encuentra un árbol que no da fruto. Entonces llama y le dice al del jardín, le dice, córtalo, échalo en el fuego que no sirve para nada. Y entonces el jardinero le dice, no, espérate un ratito. Yo lo voy a cuidar un año. Si al año no da fruto, entonces lo cortamos. Y eso pasó en mi vida. Yo conocí al Señor, estudié la palabra, conocía la palabra, luego entré a la universidad y me alejé del Señor. Y dejé de dar fruto. Ya no habían almas a los pies de Cristo, ya no habían canciones para alabanza, ya no había eso, estaba frío. Entonces el fundador del grupo de jóvenes se fue a Estados Unidos y dejó la oficina en manos de un amigo mío, Enrique. Enrique me llama y me dice, oye Carlos, estoy aburrido, ven, acompáñame. Y le digo, tengo exámenes en la universidad. No importa, estudiamos acá juntos. Bueno, pues ya. Y me voy a acompañarlo. Y Enrique agarra ese pasaje y lo lee. Y me dice, mira Carlos, este pasaje. Y dice que no daba fruto y lo iba a cortar, pero Jesús dijo, yo voy a cuidar de él un año. Y si después del año no da fruto, lo cortamos. ¿Sabes qué, Carlos? Tú y yo somos esto. Y me rompió. Y estoy acá, quizás por esa conversación con Enrique. Y quizás Dios te dice lo mismo. Si la naturaleza debe reconocer a su creador, y la naturaleza debe dar su fruto, ¿estás dando tú el fruto que el Señor espera? ¿O eres higuera seca? Y vamos terminando la tercera parte. El salmista, antes de la tercera parte, quiero un versículo más, el versículo 9, me encanta. Los montes y todos los collados, dice. ¿Ven el versículo 9? Los montes y todos los collados. Los collados son colinas. No son montes tan grandes, pero son como colinas. Los montes y las colinas. El árbol de fruto y todos los cedros deben alabar a Dios. A mí me llama la atención porque muchas veces en la Biblia se menciona que los montes y los collados hacen cosas, como si tuvieran vida propia. Miren, dice, oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. Luego dice, cuando habla de nosotros predicando la palabra, dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y ahora miren, porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. ¿Y saben qué pasa? Los montes y los collados levantarán canción delante de nosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cuando tú llevas la palabra. Cuando tú llevas la palabra, los montes y los collados, dice, levantan canción. Y los árboles del campo aplauden. ¡Wow! Y por eso el salmista dice que aún los montes y los collados también deberían alabar a Dios. Pero el salmo termina con nosotros. El salmo en el versículo 11 empieza diciendo, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas y los ancianos y los niños, alaben el nombre
de Jehová. Cuán importante es que los reyes y todos los pueblos y los príncipes y todos los jueces de la tierra aprendan a alabar a Jehová. Yo escucho de algunos presidentes que tienen conciencia de Dios y que están levantando sus países. Yo siempre digo, orando a Dios para que alguna vez un hombre que esté preparado políticamente, no tampoco, porque es creyente que sea presidente. No. Porque es creyente no tiene que ser presidente, tiene que ser una persona preparada políticamente, económicamente, para saber lo que tiene que hacer, pero que su corazón rinda honor a Dios. Que su corazón rinda honor a Dios. Porque cuando el hombre que llega a ser rey, príncipe, gobernante, honra a Dios, dice la palabra que Dios bendice a ese pueblo. Y no solamente ellos, ¿ah? Dice los jóvenes, también las doncellas, también los ancianos y los niños. Cuán importante es llevar a nuestros jóvenes a los pies de Cristo. Llegamos a Lima, el director actual del grupo de Young Life, de vida joven, se contactó conmigo y me dijo, Carlos, los chicos de la nueva generación, los líderes del nuevo club, te quieren conocer, ¿no? Y entonces organizamos una reunión en mi casa. Y en el departamento que alquilamos. Vinieron como 25 chicos a hacerme preguntas, ¿no? Y sacamos fotos pues de la época en Ñangué, ¿no? Y ahí estábamos nosotros, ahí aparezco yo en la foto con 18 añitos o 20 añitos ahí en la playa, y entonces contándoles, y este se llama tal, y este se llama tal, y este se murió, y este de acá, y contándoles las historias, y riéndonos y haciendo chistes. Y yo veía esa juventud nueva, ¿no? Que alababan a Dios. En este momento están en campamento. Se fueron del campamento anual. Han llevado a todos los chicos a la playa. Estoy orando por ellos. Qué importante es que los jóvenes alaben a Dios. Si tú tienes alguna manera de apoyar el ministerio con adolescentes en nuestra iglesia, hazlo. No solamente los adolescentes, también dicen las doncellas y luego dice también los ancianos. Muchas veces los ancianos ya no tienen el tiempo ni la fuerza que teníamos cuando éramos más jóvenes. Pero podemos alabar a Dios como herramienta de batalla. Los niños nunca, pero nunca permitan que el diablo les robe a sus hijos la posibilidad de alabar a Dios. Por eso los traemos a la iglesia. Y se los digo por experiencia. Tengo amigos que tienen años que conocieron al Señor y cometieron un gran error. No hicieron que sus hijos escucharan la palabra. No hicieron que sus hijos alabaran a Dios desde niños. Ahora ya son grandes. Y muchos de sus hijos no están interesados en las cosas de Dios. Y ahora ellos me escriben, Carlos, por favor, ora por mis hijos. Yo digo, es tarde. Es tarde. Claro que voy a orar. Pero debieron pensar en eso cuando eran niños. Dice la Biblia que de los niños y de los que maman sale la alabanza. Nunca permitan que el diablo les robe a sus hijos la posibilidad de escuchar la palabra y de crecer en la palabra. Los domingos son para el Señor y los niños también, ¿no? Terminamos el Salmo cuando dice, versículo 13, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle, miren, alábenle
todos sus santos, los hijos de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual hoy en día. Nosotros somos el pueblo de Dios espiritual. Alaben todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo a él cercano diga aleluya. Porque solamente alabas a Dios cuando tu corazón está cerca de Dios. Cuando estás lejos de Dios, tu corazón no alaba, ni quiere, ni tiene ganas. El pueblo cercano es el que alaba a Dios. Termino leyéndoles una porción de Apocalipsis. Busquen Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, versículos 11 al 13. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aprendamos, hermanos, a convocar la alabanza sobre nuestras vidas. Alabanza del universo, la alabanza de la tierra, la alabanza de los hombres. Incluye alabanza en tu vida cotidiana. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este salmo que nos confronta con la alabanza. ¿Por qué debemos alabarte? Porque tú diste la orden y fuimos creados. Y te mereces todo esto, Señor. Te mereces nuestra alabanza, nuestra adoración. Cambia nuestra perspectiva de la fe, Padre. Que dejemos de ser meros consumistas de la fe y empecemos a ser adoradores. Que nuestra participación en la iglesia, en nuestras propias vidas, deje de buscar sacarte provecho para empezar a servirte, honrarte, darte de lo nuestro, de nuestro corazón, de nuestro tiempo, de nuestros talentos. Queremos adorarte y alabarte no solamente con nuestros labios, pero queremos alabarte con nuestras vidas. Queremos alabarte con nuestro testimonio frente a los demás. Queremos alabarte con nuestro ejemplo. Queremos alabarte compartiendo tu palabra con otros, llevando almas a tus pies. Queremos alabarte como parte de la iglesia, como columnas de la iglesia, trabajando para que tu iglesia, tu esposa, crezca, cada vez más se parezca a la iglesia que tú estás buscando, sin mancha ni arruga. Oh Padre, pon en nuestro corazón un cambio en la fe, dejar de una fe que busca lo suyo propio, para empezar a buscar una fe que busque agradarte.